Hay una definición de la Organización de las Naciones Unidas con la que se trabaja, ¿no? Y que es muy útil porque se las voy a leer, ¿no? Que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un colectivo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esa es la definición de la ONU. Se trata de la violencia que se perpetra contra las mujeres, que se comete contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Hoy es común como identificar que hay violencias de diferentes tipos y en diferentes ámbitos. Entonces se reconoce que hay violencia emocional, física, sexual, económica, patrimonial e incluso violencia política, y que se ejerce en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, escolar, comunitario e institucional. Los hombres tienen que ver mucho en el caso de la violencia contra las mujeres, porque cuantitativa y cualitativamente son los hombres quienes perpetran la violencia contra las mujeres, al menos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en términos estructurales, se dan fenómenos como la feminización de la pobreza, ¿no? O las brechas salariales, en donde también las mujeres son sobre quienes recaen en las partes más negativas de este asunto, ¿no? Es decir, son quienes ganan menos, ¿no? Son quienes son más pobres, entre muchos otros fenómenos. Se habla de que la violencia no es que sea un solo acto, sino que es un continuo que va desde el nivel macrosocial, pasando por el nivel institucional, ¿no? Hasta manifestarse en actos individuales y específicos. Se habla de que existe un sistema de dominación sexo-género en donde se privilegia lo masculino, tiene más valor, tiene privilegios, y en función de eso se explica que entonces las mujeres, independientemente del contexto, estamos en posiciones de desigualdad frente a lo masculino, y en ese sistema sexo-género, o ese es el sistema que legitima los actos de violencia contra las mujeres, ¿no? Una de las motivaciones de la violencia de género es justamente esa, ¿no? Enseñarles a las mujeres que nosotros los hombres tenemos el dominio y el control sobre ellas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Ejerciendo violencia. Insisto, puede ser de muchos tipos, pero la más visible, por llamarlo de alguna manera, es la violencia directa, ¿no? Que se ha estudiado mucho, por ejemplo, la violencia doméstica, ¿no? Y la violencia de pareja también, ¿no? En donde sabemos quién la ejerce y sobre quién la ejerce, sin embargo no es la única, ¿no? Por ejemplo, en la feminización de la pobreza, pues no podemos identificar con nombre y apellido, aunque sabemos mucho las causas de quién es responsabilidad de que la mayoría de las personas pobres sean mujeres, ¿no? Pues podemos decir el sistema económico, los partidos políticos, los gobiernos y demás. Es más difícil, y en ámbitos culturales donde tenemos la idea de que las mujeres valen menos, pues también es todavía más difícil, pero se entretejen, están enlazadas. La violencia cultural nos justifica y nos legitima acciones o fenómenos de la violencia estructural, como la feminización de la pobreza que ya decíamos, pero también justifica y legitima que hombres le peguen a las mujeres, ¿no? Por decirlo en un caso concreto, ¿no? Porque se tiene esa idea de que los hombres deben estar, para ser hombres, deben demostrar el control y el poder sobre las mujeres. Pueden ir desde actos cotidianos, ¿no? No sé, humillaciones, insultos, sobre las competencias de las mujeres, ¿no? Sobre que no cumplen bien su papel. Por eso es el sistema sexogénero, ¿no? Porque con la violencia lo que está haciendo es recordarnos a las mujeres cuál es nuestra posición de subordinación y de desigualdad en ese sistema, ¿no? Y entonces constantemente a las mujeres, pero también a la sociedad, nos está recordando ese orden, ¿no? Todos los actos de violencia que vemos todos los días, desde los más, si tú quieres, leves y cotidianos,
hasta los más dramáticos que son, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? En el ámbito micro es ser disidentes de las masculinidades tóxicas, ¿no? Es decir, renunciar a ese tipo de masculinidades que no le hacen bien ni a nosotros, ¿no? Pero aún menos bien a las mujeres, porque es sobre quienes se ejerce la violencia. Digamos, eso está en nuestras posibilidades, porque tiene que ver con nuestra persona concreta. Si nosotros construimos en lo micro masculinidades más pacíficas, por llamarla de alguna manera, o más sanas, eso puede influir en las instituciones, ¿no? Entonces, las instituciones influidas por este tipo de nuevas formas de ser hombres y también nuevas formas de ser mujeres pueden a su vez repercutir en lo micro y en las individualidades, ¿no? Es importante también desempoderarnos de este poder sobre las mujeres, ¿no? Y reconfigurarlo quizá por un poder compartido con las mujeres, ¿no? Poder para muchas cosas, pero no en este sentido vertical, en donde el poder que tengo es sobre los demás y en particular sobre las mujeres, para tener un poder más equitativo, simétrico, ¿no? Nosotros, como hombres, como varones, no necesitamos un espacio en el feminismo, ¿no? Sino por el contrario, necesitamos hacer feministas los espacios en los que nos desenvolvemos. ¿Esto a qué se refiere? En que nuestras interacciones con colectivos, por ejemplo, de hombres, pues nosotros vayamos marcando la pauta y ejerciendo formas distintas de ser hombres y de relacionarnos con los propios hombres. Pues nos toca hacer a todos, ¿no? Y a todas, pero a los hombres quizás les cuesta más trabajo porque es un sistema que les ha dado privilegios, aunque no siempre son solo privilegios, ¿no? Pero sí les ha dado privilegios sobre las mujeres y nadie quiere perder los privilegios.